Tiempo solo para la síntesis. ¿Qué rescatamos, Jorge? Tiempo solo para la síntesis. Dos bloques bastante diferenciados. El doctor Guillermo Rosales, desencarnado, quedó claro por sus propias declaraciones de la coyuntura política, hizo un análisis mesurado de lo que es la actualidad de la reforma constitucional en la provincia de Catamarca, un proyecto pendiente que ya ha sido puesto en la agenda de la discusión pública ya el año pasado y cada vez queda más claro por las argumentaciones de la oposición que estas son cada vez más débiles para intentar seguir postergando un tema que para la sociedad catamarqueña es cierto, costó entenderla como una necesidad, pero cada vez se encuentra más presente en las discusiones políticas. Hay que ver qué ocurre en la Cámara de Diputados, o en todo caso, también el doctor Guillermo Rosales propuso una alternativa, ¿no? La consulta popular como un modo de saldar en términos también de discusión colectiva lo que una parte de la oposición de la provincia de Catamarca no quiere discutir seriamente. En segundo lugar, creo que acá hay un hilo muy claro que atraviesa las tres últimas intervenciones, que es la cuestión de la soberanía y es la cuestión también del papel del Estado que tiene en la construcción diaria, constante, cotidiana de la soberanía, no solamente en términos simbólicos, sino en términos de acción sobre las propias personas, sobre los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Las intervenciones del Contador Público Nacional Mario Fadel y del representante de la provincia de Catamarca en Minas Capellitas, Daniel Lisi, dieron cuenta también de una cuestión que en general no aparece cuando uno reflexiona en términos de lo construido en la última década con respecto a la recuperación del Estado en términos de la intervención pública, aquello que se había desestimado en la década de los 90 y que se había pauperizado en la década de los 80. ¿En qué medida los trabajadores han sido beneficiados en términos concretos de estos lugares que han sido recuperados por el Estado, en términos no solo de lo que pueden construir diariamente, sino también en términos de sus lugares de trabajo concretos? El modo en los cuales trabajan los trabajadores de Minas Capellitas, no hasta hace tanto tiempo atrás, hace 3 o 4 años, en sus propias palabras, eran modos de trabajo de estricta fragilidad, ¿no? Y lo que ha hecho el gobierno de la provincia de Catamarca y la empresa también encargada de su administración es hacer justicia de esto, ¿no? Una de las primeras acciones que tuvo el gobierno de la provincia de Catamarca fue recuperar condiciones dignas de trabajo para aquellos que entregaban diariamente su vida a una producción que, lo han dicho los números, lo indica también la experiencia que uno tiene concreta cuando uno viaja a otros lugares del país, sigue enriqueciendo a muchos, pero sobre todo no le aportaba dignidad a los trabajadores mismos de Minas Capellitas que parecían que estaban en un lugar muy lejano del mundo y no en nuestra propia provincia de Catamarca. En el caso de los de los astilleros también, a los cuales hizo referencia también el contador Mario Fadel, no es una cuestión menor, no quiero dejarla pasar. En la década de los 70, una parte importante de los trabajadores de esos viejos astilleros, los astilleros Río Santiago, fueron perseguidos por la dictadura y fueron perseguidos también por las administraciones que pauperizaron también los astilleros Santiago durante la década de los 80 y durante la década de los 90. Los que no desaparecieron, los que no fueron perseguidos, fueron expulsados de sus lugares de trabajo. Cuando el imperio, cuando los poderes hegemónicos deciden también ir en contra de nuestras soberanías, también van en contra de esos símbolos concretos también de acción cotidiana por parte de los hombres y mujeres de nuestro país. No fue una cuestión menor tampoco recuperar la dignidad de los trabajadores de esos lugares de trabajo. Y en tercer lugar, la intervención, riquísima del ministro de Defensa de nuestro país, Agustín Rossi, uno de los hombres más importantes del kirchnerismo en los últimos años, porque recuerden, tuvo que afrontar conflictos muy graves, uno de los más importantes, el de la resolución 125, de un lugar clave también la presidencia del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Desde entonces hasta ahora, su voz tiene una legitimidad importante en el término de construcción política en el Frente para la Victoria y ahora también desde un lugar clave, el Ministerio de Defensa, que como él lo dijo también, entrama a nuestro país en términos de soberanía y también en términos de construcción de vínculos regionales con países que hasta no hace tanto tiempo atrás, década de los 70 sobre todo, eran vistos no como aliados y no como compañeros de ruta, sino como posibles también factores de conflictos con nuestro país. Importante la entrevista del ministro Agustín Rossi también en términos de lo que plantea el futuro político de nuestro país y queda claro, por lo dicho también, desestima la cantidad importante de declaraciones hechas por nuestra oposición en las últimas semanas que tienen que ver con qué pasa con la realidad de nuestro sistema electoral en el país. Lo hemos dicho en varias ocasiones en sesión abierta. La oposición en estos momentos a nivel local y a nivel nacional habla de fraude y habla de la deslegitimación del sistema electoral porque no quiere decir cuál es su proyecto político para gobernar la provincia y para gobernar el país. Esta es la clave de la discusión y creo que hay que empezar a desentrañarla. Gracias, Jorge. Nos vemos el próximo jueves. El jueves. Gracias, Eric. Buen programa, ¿eh? Muy bueno el programa, realmente. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo jueves a las 22.